gran alegría, qué gran bendición, qué emoción estar junto a ustedes de la mano de Dios en este su espacio, Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno es un motivo de gratitud a Dios, saber que podemos conectarnos con Dios y con todos ustedes que en tantos lugares del mundo nos ven y nos escuchan, esperando también que la paz, la seguridad y la esperanza de Dios cubra cada una de sus vidas. Gracias por acompañarnos. Y en esta oportunidad tenemos la linda bendición de contar con la compañía del pastor Adrián Villamizar con nosotros. Pastor Adrián, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, un saludo muy especial, gracias por la invitación y un saludo especial para todos aquellos que nos observan, listos para estudiar un poco de la palabra de Dios. Así es, siempre que estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida toma más sentido, ¿cierto? Más alegría, más seguridad, más confianza. Por eso los invito a que no se pierdan este tema, ya que lo compartamos con otros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, en fin, personas que necesitamos. De hecho, todo ser humano necesita, ¿no? Así es, esperanza, totalmente. confianza y seguridad. Pastor, la Biblia en el libro de Efesios utiliza algo, dice, anden como sabios. Y uno, si le pregunta a las personas, la mayoría piensa desde su concepción, desde su cosmovisión, desde su manera de pensar, que su manera de actuar, que la manera en que vive es la mejor forma de vivir. O sea, cierto, cada quien considera que su verdad es a veces absoluta y que... Pero ese consejo que se vuelve muy relevante porque la Biblia dice, cuando la Biblia dice anden como sabios, es porque muy seguramente no todos los caminos por los que vamos nosotros realmente son caminos por los que debería transitar una persona que está utilizando su capacidad de raciocinio, su sabiduría, o la sabiduría que más bien le da Dios. Qué fácil es confundirnos nosotros hoy en día y darle un valor equivocado a las cosas y a las personas. Así es. Me refiero, me explico para todos los que nos ven y nos escuchan, a veces colocamos nuestra esperanza, nuestra confianza en una persona a quien consideramos amigo, y a veces uno le habla a ciertas personas y dice, no, es que mis amigos. Y a veces no todo el que nos acompaña en el viaje lindo de la vida es amigo. Nos toca aprender a identificar que tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, pero amigo es la persona que alguien me enseñó eso hace mucho tiempo. Amigo es el que me ayuda a acercarme a Dios y a ser mejor persona. Si no hace eso, no es amigo. Y a veces confundimos y dejamos que nos guíen personas que a veces en la misma experiencia nuestra nos llevan a sufrir. Pero qué lindo saber que la Biblia nos da una guía segura para poder nosotros vivir de manera adecuada y darle el valor correcto a las personas, a las cosas y poder avanzar de una manera más segura en la vida, ¿no, pastor? Sí, así es, totalmente. La palabra sabio depende de la cosmovisión también, la cosmovisión que tengamos, y ser sabio a veces suena a saberlo todo y comprenderlo todo. Y bueno, y Dios dice, ¿no? Sed sabios. Y es interesante porque Dios es un Dios activo en una relación que se mantiene en continuo compartir las cosas entre Él y nosotros. Y aquí es interesante porque cuando Dios dice sed sabios es porque nos ha dado las herramientas para ser sabios, y eso es lo que vamos a hacer hoy, pastor, precisamente, mirar qué nos ha dicho Dios para poder ser sabios. Así es, así que no se muevan de la pantalla, no se muevan ahí de donde estén, del dispositivo en el que estén escuchando, porque muy seguramente Dios nos va a seguir equipando con más herramientas para vivir mejor y hacer la vida de otros mejor. Pastor, mirando el libro de Efesios capítulo 5, ¿qué aspectos o en qué aspectos de la vida el apóstol Pablo está instando a los creyentes de la iglesia de Éfeso y también se convierte en un buen consejo para nosotros para que seamos buenos imitadores de Cristo? No, eso es una pregunta maravillosa porque cuando hablamos de Dios queremos representar muchos aspectos de Dios, a veces su justicia, a veces otras ramas, pero en realidad Pablo dice, sed imitadores de Cristo, pero en un aspecto importante. Y yo sé que muchos hemos leído 1 de Juan 4:8, donde dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces Pablo nos insta precisamente que imitemos a Dios como sus hijos amados, pero luego en el versículo 2 dice, andad en amor como también Cristo amó. Pastor, y aquí hay algo interesante, y es que el concepto de amor es tan abstracto que todos esperamos recibir amor, pero el concepto de amor bíblico es un amor que da antes de recibir, y por eso menciona a Cristo en su ejemplo de sacrificio vivo, porque nosotros deberíamos amar sin que los demás nos amen primero. Así es, pastor. Yo sé que usted mencionó algo aquí. Se recomienda y recomendamos a veces a las personas, a los jóvenes, a los chicos de la iglesia que sean auténticos, que no imiten. Pero la Biblia sí nos dice, hay solamente una persona a la que deberíamos imitar. Así es. Y es a Jesús, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos a Jesús, realmente solamente vamos a encontrar en su carácter cosas
buenas, agradables, positivas. Y lo que dice el apóstol Pablo es que eso que la gente vea en Jesús, lo pueda ver en nosotros. Y esa parte importante usted la leyó allí, versículo 2 dice, andad en amor, como también Cristo andó en amor y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio de olor agradable. La mayoría del ser humano anda no esperando dar. Hoy estamos esperando es qué podemos sacar de, ¿cierto? Sí, mucha exacto. gente comienza una amistad, no a veces de entrada para aportarle a la otra persona, sino, ay, me voy a hacer amigo de fulanito porque tiene un cargo en tal lugar, porque sabe tal de tal materia, porque tiene recursos económicos y pues si me vuelvo amigo. Mientras que la amistad de Cristo me llama la atención, se hizo amigo de nosotros cuando no teníamos nada que ofrecerle, solamente en función de ayudarnos, de sanarnos. Y pastor, sabe que en las relaciones, por lo general, buscamos ser felices. Pero hay un principio grande que dicen algunos expertos y es que en una relación tratamos de hacer feliz a la otra persona. Pero gracias a lo que vemos, lo que observamos, digámoslo así, lo que nos han vendido a través de los medios, nos enseñan que debemos buscar la felicidad. Y sí, buscar la felicidad no está mal, pero en el aspecto bíblico, la felicidad también está en hacer feliz a la persona que tenemos cerca. Así es, creo que, bueno, una de las mejores formas de ser feliz es hacer que otros sean felices, ¿no? Así es. Eso produce una felicidad como tan bonita. En algunos momentos de mi vida he podido, o Dios más bien, ha hecho algo por alguien a través mío. Y los que nos ven y nos escuchan muy seguramente cuando han podido sentirse útiles en la vida de alguien y ven esa sonrisa de parte de alguien, wow, es algo que realmente copa como la felicidad en el ser humano, o al menos ha sido. Así es, pastor, y permítame, porque a veces cuando percibimos a Dios, percibimos a un Dios muy tranquilo y muy quieto y a veces hemos llegado a pensar que nuestra relación con Dios es tranquila. Pero hay una expresión interesante en el original, en este capítulo 5, versículo 2, que es el olor fragante. Ese olor fragante debemos entender que hay olores agradables y olores desagradables. Pero aunque parezca muy simple decirlo, los olores se perciben. Es decir, que el cristianismo o vivir para Dios no solamente es vivir para mí hacia adentro, sino que se debe percibir, los demás deben percibir precisamente esa fragancia. Y la fragancia que está pidiendo Dios es la fragancia del amor. Así es. En este mismo capítulo, apreciados amigos, hermanos, hay algo interesante. El apóstol Pablo nos hace una invitación a todos y nos dice, hay un no, dice que no debemos ser cómplices, ni compañeros, ni partícipes. Y uno puede decir, ¿cómo si es que nos habla de llegarle al otro, de compartir con ellos? Dice, de los pecadores, sino a ser hijos de luz. ¿Cómo entender de manera correcta, apropiada, en todo el contexto bíblico, este consejo del apóstol Pablo? Pastor Claro que sí, mira, hay algo importante y lo vamos a relacionar con el Salmo 1, cuando el salmista dice que no nos sentemos en las sillas de los escarnecedores. Y otra realidad muy grande la encontramos en Juan, cuando Jesús está orando por sus discípulos y le dice al Señor, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces hay dos realidades importantes. La primera, que no somos extraterrestres, es decir, vivimos acá y tenemos amigos en nuestro en nuestro ámbito laboral, tal vez en nuestra pareja, donde estudiamos, y es imposible no compartir con ellos. Lo que la Biblia está advirtiendo es que yo tome lugar en sus costumbres o que haga cosas que ellos suelen hacer que puede ofender el nombre de Dios. Y precisamente desde el versículo 7 en Efesios 5, dice que no seamos partícipes con ellos porque ahora, aclara el apóstol Pablo, dice, porque ahora somos luz, cuando antes éramos tinieblas. Y la Biblia también es muy clara en decir que las tinieblas con la luz pues no tienen nada que ver. Pero eso no implica, pastor, que yo tenga que poner una Biblia debajo de mi brazo, mirar hacia el cielo y aislarme del resto del mundo. No, debemos convivir, debemos hablar de Jesús a otras personas, pero no ser partícipes de aquellas cosas que pueden tal vez ofender el nombre de Dios. Y yo veo en eso, pastor, una vez más lo correlaciono con lo que estamos hablando hace un momentito, de imitar a Jesús. Jesús vino a este mundo y le criticaban mucho porque se sentaba con las prostitutas, con los ladrones, con la gente que... Pero él dijo, es que vine a buscar a lo que estaba perdido en este mundo. Y aunque estuvo rodeado de hombres a veces no muy educados como Pedro, ¿cierto? Irascibles, algunos de ellos violentos, hasta luego de 3 años de andar con Jesús, Pedro andaba con su cuchillo, ¿no? Con su buena allí arma. en cintura. Jesús estuvo con ellos, comió con ellos, compartió con ellos, pero seguro del cumplimiento de su misión. O sea, no para hacer lo que ellos hacían, sino para impregnar de la vida de ellos del aroma de Jesús. Y vemos que se convirtió en una realidad. Cuando Jesús se va,
ahora les dicen cristianos, y era porque su manera de hablar, de caminar, Así es. de actuar, era exactamente a la de Jesús. Entonces, no te queremos decir ahorita con esto, para que quede claro, ¿cierto? Es que no hay que hablar con la gente, si no es de tu misma iglesia, que Exacto. hacerlos a un lado, no. Es acercarnos a ellos, pero no para participar de sus obras, de sus acciones de desobediencia para con Dios, sino para ser instrumentos de Dios en reconciliación de ellos con ese Dios Así del es. cielo. ¿Sabe, pastor? Alguien hace unos 2 días me hizo un comentario y me dijo, es que los cristianos se creen mejor que los demás porque no quieren estar con nosotros. Y tal vez podemos haber vendido esa imagen, pero para ustedes que nos están observando, deben saber que los cristianos son los que mejores amigos son, los que más comparten, los que mejor transmiten el amor de Dios, precisamente en esos aspectos, pastor. Así es. Y vamos a necesitar orarle mucho a Dios, porque en el mundo en el que estamos, hay una frase que dice que lo que vemos, terminamos pareciéndonos a ellos. Así es. Y pues a veces pasamos nuestro tiempo con Dios, pasamos, no sé, 1 hora en la mañana, 1 hora y media leyendo, orando, pero el resto del día, a veces, querramos o no, nos vemos permeados por cierta música que trae un mensaje distinto al que la Biblia nos da. Vamos a la televisión y es un tipo de valores diferentes a los que presenta Dios a través de su palabra. Vamos a veces a las redes sociales y no, ojo, no digo que sean malas, me han ayudado mucho las redes sociales, pero dependiendo del contenido que estemos consumiendo, Claro. ¿cierto? Podrán ser de gran valor y no solamente para nosotros, sino al compartir eso con otras personas podemos llevarle esperanza a otras personas. Entonces, pedirle a Dios para que nos ayude a poder estar aquí, pero alguien hace un tiempo decía, ser seres humanos que hemos entendido a qué hemos venido a este mundo. Y hemos venido a acercarnos a Dios y a ser instrumentos para que alguien más se acerque a ese Dios maravilloso. Así es. Pastor, aquí también en Efesios capítulo 5 encontramos algo en relación a esto de ser sabios. Y es una advertencia que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 11 al 14. Sí. ¿Cuál es esa advertencia? ¿Por qué era relevante para la iglesia de Éfeso? Y también cómo se convierte en algo importante y por qué debemos conocerlo hoy y cómo nos ayuda. Claro que sí. Desde el versículo 6 hasta el versículo 14 venimos hablando del mismo tema, pero ya en el versículo 11 Pablo enfatiza de que no participemos de las obras infructuosas. Y es ahí donde debemos comprender que el llamado de Dios es que podemos hacer lo que queremos, totalmente, tenemos un libre albedrío, pero dependiendo de por dónde nos vamos, vamos a tener resultados y obras en nuestra vida. Y los que han decidido seguir a Dios saben que la vida ha sido mucho mejor, no porque sea color de rosa, pastor, porque eso hay que aclararlo también. Algunos creen que entrar al cristianismo es todo bien, felicidad. No, a pesar del dolor, tener esperanza. Y lo comparo mucho con Mateo 5, versículos 17 más o menos, donde Jesús dice que una lámpara no se pone debajo de una mesa, sino que la lámpara se tiene que poner encima. Y entonces Pablo dice precisamente eso. Si ya somos de la luz, ¿por qué pretender estar en las tinieblas? Es decir, aunque querramos o no, a un cristiano se le nota que es seguidor de Jesús, esté donde quiera que esté. Así es, pastor. Entonces, la advertencia es a no participar de esas obras infructuosas. Ajá. Cuando hablamos de la palabra infructuoso, también podemos decir como inservibles, ¿cierto? Sí. Que no tienen un resultado. Y no sé si el pastor ha tenido la experiencia, también como pastor, una vez me acuerdo mucho de un hermano que estaba visitando en una de nuestras iglesias, y él llorando me decía, pastor, ¿sabe? Hoy me miré al espejo y pues me di cuenta que la vida ya está avanzando. Él literalmente me dijo, la vida se me está yendo. Y por no tomar buenas decisiones, siento que se me está yendo la vida y mucho de lo que pude hacer, no lo hice. Así es. Y dijo, me he esforzado, dijo, he trabajado duro, pero mucho del fruto del esfuerzo que había hecho lo perdí por esas malas decisiones. En ese momento había perdido su hogar por errores que él había cometido, no tenía el cariño ni el respeto de los hijos, y eso para él era, o sea, lo afectaba más que hablar de tener carros o tener bienes materiales. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es, evita gastar tu fuerza, tu energía en cosas que hoy están y que mañana pueden desaparecer, Sí. ¿verdad? Y nos invita es más bien a colocar nuestra mente en armonía, en nuestras acciones con un Dios que nos va a permitir hacer obras que van a perdurar Claro que por sí. la eternidad. Y pastor, mire, cuando hablamos de infructuoso, porque alguien podría decir que en el mal también se dan frutos, y es verdad, y hay gente que tiende a ser mala y que le va muy bien. Pero más adelante Pablo menciona precisamente
que lo que es infructuoso es lo que no aprovecha, que viene del Espíritu Santo, y él mismo, allí en Efesios 5, a partir del versículo 7, nos recuerda esas obras o esos frutos del Espíritu Santo. Las consecuencias, pastor, de nuestros actos pueden durar toda la vida, ya sean positivas o negativas. Y el gran problema del mundo hoy para todos los que nos observan es buscar una felicidad efímera, es decir, que pasa rápido. Las obras infructuosas nos dan felicidad por un momento, pero las obras en Cristo pueden perdurar para siempre. Así es, pastor. ¿En qué forma también, pastor Villamizar, la Biblia nos ayuda o nos da consejos para ser sabios y aprovechar, dice de hecho, cada día la fuerza que tenemos y cada oportunidad que Dios nos da para sacar el mejor provecho del tiempo que Dios nos permite vivir? Sí, claro que sí. Sabe que esa pregunta es hermosa porque Jesús precisamente en Juan 8, desde el versículo 31, dice que Jesús le dijo a todos los que lo estaban siguiendo, les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego viene el versículo 32, que es muy conocido, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que en realidad la sabiduría no es el concepto filosófico de filosofar, digámoslo así, o de saber de todo. No, el concepto de sabiduría divina es precisamente lo que pidió Salomón, que fue poder hacer la obra de Dios, siendo él tan pequeño, tan pecador y miserable, contar con la gracia de Dios. Así que a través de la Escritura vamos a encontrar a un Dios que trabaja con gente imperfecta, pero gente que desea ser utilizada por él. Entonces no confundamos la sabiduría con el conocimiento académico, porque puede ser que alguien nos esté observando y diga, pastor, es que yo solo hice primaria, es que yo no tengo carrera universitaria, ¿cómo voy a ser sabio? No, en realidad la sabiduría la puede adquirir alguien como Pedro. Usted ya lo mencionó, pastor, un pescador rudo, tosco. La sabiduría en realidad solamente necesita y se basa en el temor a nuestro Dios, en nuestro gran Jehová. Eso me llama la atención allí el versículo 15, el capítulo 5 de Efesios dice, mirad pues con diligencia, o sea, con presteza, con rapidez, con agucidad, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es. Aprovechando bien el tiempo. A veces el tiempo es algo que no valoramos en la forma en que debiéramos, ¿no? A veces gastamos días o horas haciendo nada, y sé que algún día a veces de la vida vamos a decir, ay, yo hubiera aprovechado mejor esto. Y en ese contexto quiero compartirle, pastor, algo de cuando a veces obedecemos a Dios. A veces la gente no siempre piensan que el cristiano es sabio. Piensan que somos tontos, necios, tercos, ¿verdad? Y me acuerdo de una ocasión, yo trabajaba con una entidad y llegó una orden de la presidencia de la compañía. Atendíamos como las quejas de las personas en cuanto a la empresa. Y la orden era evacuar todas las quejas que había en un fin de semana. Y pidieron que todo se concentrara a trabajar. Yo hablé con mi jefe inmediato y le dije que yo no podía venir el sábado, porque la orden era sábado y domingo. Le dije, no puedo venir el sábado, yo soy adventista, el séptimo día. Ah, ¿cómo te ocurre que no vas a venir? Aquí la orden es para todos, aquí no hay... Entonces yo le dije, no, la verdad, mira, no puedo, es un tema que se sale ya de mis manos, es un tema con Dios. Ah, tú eres tonto, fue lo que me dijo él. Pues te quedaste sin trabajo. Y yo le dije, bueno, Dios sabrá, así que pues me despedí de él. Yo le dije, yo igual puedo venir el sábado en la noche y trabajar toda la noche y el domingo. No, que la orden es el sábado en el día. Fui a la iglesia, estuve en la iglesia, en una actividad con los chicos. En la noche fui a trabajar, después de las 6:30, 7 llegué a la oficina. Me acuerdo mucho que llegué y como a las 7:30 todo el mundo empezó a retirarse, a irse. Yo quedé solo en la oficina, pues a lo último quedé solo, en el piso no había nadie más, solo estaba yo trabajando. Y de pronto salió una de las jefes nacionales y me vio trabajando ahí. Ay, Gabriel, ¿tú qué haces aquí? No, vete a descansar. Y yo trataba de explicarle a ella que yo estaba ahí sentado porque había llegado tarde, pero no me daba oportunidad de hablar. Me sacó a la fuerza casi de la oficina, apagó la pantalla de la computadora, me sacó de allí. Hasta me acuerdo que me dio para el taxi para que me fuera para la casa. Me fui, llegué el domingo a trabajar. Ella no fue ese día. Trabajamos el lunes, llego yo y me llaman a una reunión y me dice el jefe inmediato mío, el que me ha dicho que me iba a quedar sin trabajo, me dice, oye, Gabriel, tú sí eres de buenas. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, yo llevo tiempo tratando de explicarle a la jefe regional que tú no viniste el sábado,
Pero ella está en una reunión allá hablando con los otros jefes, diciendo que necesitamos más gente como tú, porque tuvo que sacarte casi a la fuerza de aquí. Y lo que hicieron fue promoverme y darme un ascenso en esos días. Yo nunca lo hice con ese propósito, pero el texto lo que dice es aprovechemos bien el tiempo. Y sí, yo que aprendí allí, que la mejor manera de aprovechar el tiempo es haciéndolo, o sea, darle el tiempo a Dios, darle la prioridad a Dios. Y sea en el estudio que estás haciendo, en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, en tu paz personal, si le damos a Dios el primer lugar y hacemos las cosas a la manera de Dios, Claro que sí. cierto, veremos provecho de Precisamente Pablo dice que no seamos insensatos. Cuando desaprovechamos el tiempo somos insensatos. Y yo quiero invitarte a hacer un ejercicio, que entres a tu celular, a YouTube, a Facebook, y empieces a mover tu dedo un poco y contabilices cuánto tiempo pasas ahí. Y te vas a dar cuenta que a veces en realidad sí desperdiciamos nuestro tiempo de una forma impresionante. Y quiero, en mi parte, concluir diciendo esto, pastor: lo que observamos, en eso nos transformamos. Es decir, que en lo que pases tiempo, en eso vas a llegar a ser. Así es, pastor. Y finalizando el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo nos invita a practicar un tipo de oración especial. ¿A qué tipo de oración nos invita el apóstol Pablo a llegar con Dios, pastor? Claro que sí. Mira, precisamente cuando Pablo habla de la oración, él dice que estemos llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos cantar, orar, estudiar la Biblia y compartir de Jesús. Es decir, que la adoración que Dios pide, que Pablo lo menciona aquí precisamente, dice cantos espirituales, cantando y alabando al Señor, y dice dar gracias por todo. Es decir, que pase lo que pase, la verdadera alabanza, pastor, en realidad sale de un corazón agradecido a pesar de los malos momentos. Así es, pastor. Y te invito a que también saques un tiempo para adorar a Dios, cantando una música que hable de las hazañas que Dios ha hecho en tu vida, de cómo sostiene el universo, orando por ti, orando también por otros, leyendo la palabra de Dios y convirtiéndote en un instrumento de Dios para ir a hacer una bendición en la vida de otro con una palabra, con un abrazo, con un mensaje. Créeme que a veces creemos que no, pero podemos cambiar realmente la vida de alguien en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, como lo menciona el pastor Villamizar. Pastor, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial a todos los que nos observan. Gracias por compartir un poco de la palabra de Dios. Vamos a orar para cerrar. Claro que sí. Acompáñenos, por favor. Buen Dios, gracias, porque en un mundo que a veces genera tantas voces, tantos mensajes, que a veces nos confunden en cuanto hacia dónde caminar, tu palabra es clara y nos deja un camino seguro, donde nos invita a caminar como sabios. Y la sabiduría, la palabra misma lo dice, que proviene de Dios. Así que permítenos caminar más contigo, escucharte más, sacar más tiempo para relacionarnos contigo y luego de esto ir a impactar de manera linda la vida de otros, a adorarte de la manera correcta, Señor, a compartir con otros, pero compartir para traerlos a los caminos de bendición y salvación que tú tienes para ellos. Bendice al pastor Villamizar, su familia, su ministerio. Bendice, abraza, acompaña, protege, provee a todos los que nos ven y nos escuchan, Señor. Que se sientan abrazados, protegidos y, Señor, que puedan también darse cuenta cómo tú suples todo lo que necesitan en sus vidas. Los dejamos en tus manos de amor, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Gracias a ustedes, los esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.